Y empezó a correr las voces que van a ser arrestados, van a ser puestos en la cárcel y posteriormente iban a hacer el espectáculo del público, de la multitud que visitaba el circo, pues Nerón estaba preparando algo inolvidable, y mire que iba a ser inolvidable. En aquel entonces era un clásico, era algo normal, la lucha de los gladiadores, y ellos se peleaban hasta matarse, ¿sí? Y Nerón tenía que participar en el espectáculo, o algún otro dignatario, pero alguien tenía que sentarse en el centro como un dios. Si él decía un al pelo, esa era la gracia para el gladiador que estaba luchando y que tal vez caía debajo de su enemigo y próximo a morir. Dice que el gladiador, antes de dar el golpe de muerte, tenía que echar un vistazo a quien estaba allá en el medio, era el César, y si le hacía esto, dejaba con vida al otro que está ahí en el suelo. Y si hacía esto, decía: o pala pleito, que termine. Era una lucha, hermanos queridos, donde se derramaba mucha sangre. Espectáculos, hermanos amados, donde entraban los carros, los caballos, los hombres de guerra, y daban muerte o derramaban sangre que tenía que llegar a satisfacer el alma del César, porque eso era el espectáculo para él. Cuando los cristianos fueron llevados en la cárcel y corrían los rumores de que iban a ser puestos en postes y morir en la hoguera, porque hay muchos cristianos que murieron así en aquel entonces. Se le ataba en la punta de un mástil y se prendía fuego abajo. Y toda una causa, enseguida les voy a decir el porqué, pero el punto donde quiero llegar es que ellos nunca perdieron el gozo. Amén. Nunca perdieron el gozo. Ok. Entonces ya empezaron a correr los rumores de que las fieras ya fueron atrapados por un lugar distante, como leones hambrientos y otros animales hambrientos que iban a venir a devorar a los cristianos que eran lanzados en el circo romano, y el espectáculo iba a ser mayor. En unos días más se escuchaban ya los rugidos de los animales fieros. Muchos cristianos en la cárcel, y el apóstol Pablo escribe la carta diciendo lo siguiente. El apóstol Pedro. Vamos a ver. El apóstol Pedro escribe lo siguiente. Capítulo 4 de Primera de Pedro, el verso 12. En medio de todo este rugido del león, ya está el decreto: los cristianos van a morir en la hoguera, otros van a ser lanzados en el circo y van a ser el alimento de los animales, y vamos a disfrutar el espectáculo. Un pueblo que venía y tenía que venir porque a Nerón se le tenía que satisfacer en su ego. El público tenía que estar, el estadio tenía que estar lleno, si no el espectáculo no era completo. El apóstol Pedro escribe lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos. Repitan conmigo esta palabra: sino que gozaos. Un poco más fuerte, 1, 2, 3. Goz. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Por eso uno es puesto en la cárcel allá de Roma. Sí. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, porque es tiempo que el juicio comience. ¿Por dónde dice?
por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Qué bendito Pedro, qué bendita unción que le tomó, qué bendito rema de ese momento para alentar a los cristianos que estaban allá en la cárcel esperando su turno para ir al circo romano. En la cárcel, allá adentro, algunos cristianos lloraban. Se escuchaban la voz de niños porque eran arrestados como familia y eran puestos en la cárcel. Otros se reían, otros cantaban alabanza, otros glorificaban a Dios. Pero era un hecho, dice hermanos, que el Espíritu Santo les llenaba a ellos de continuo. Ellos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas. Hablaban en lenguas, la multitud allá, la gente adentro, llorando en el Espíritu, adorando a Dios. Y esto traía confusión a esa gente que creía que iba a tener un espectáculo, que creía que al ver sufrir a esta gente iban a satisfacer su alma y llenarse de gozo. Ahí estaba Nerón, el hombre déspota, el inicuo, lleno de males. Culpó a los cristianos del incendio de Roma que él mismo había provocado. Él hizo una canción llamado El incendio o el fuego voraz. Por si acaso alguna vez quieres verlo, Quo Vadis se llama una película, y si consigues el libro y lo lees, vas a comprender mejor lo que te digo. Entonces él canta la canción Oh fuego destructor, le pone melodía y entonces canta delante de sus súbditos, y se decía que cantaba muy mal, no entonaba bien. Pero hay de aquel que le decía que él cantaba mal o no entonaba bien. Veía, a él se le tenía que decir oh César, oh ave César, cuán dulce tono, cuán dulce voz, qué hermosa letra. Entonces él se ponía contento porque su ego se satisfacía. Pero había alguien tan cercano a él que le dijo: César, no es bueno tu canción, y el tono y la melodía no concuerdan. Dice que él dijo: ¿Te atreves a decir esto al César? Al César, has desafiado a un Dios. ¿Sabes lo que esto significa? Le dijo este tan cercano a él: yo sé que puedo morir, pero por única vez en la vida, oh César, alguien tiene que decirte la verdad, y no cantas bien. Se enfureció, tira todo lo que está ahí, y eso pareciera que encendió en él una ira, hermanos, de querer demostrar de que su canción tenía poder. Le perdonó la vida a este hombre tan cercano que estaba a él, porque era un hombre muy sabio, le ayudaba mucho a Nerón. Le dijo: Nerón, por esta vez no morirás, pero una otra oportunidad, y lo mejor sería que te cortes tú mismo las venas, porque ellos tenían la creencia de que al morir ya terminaba todo. Entonces Nerón crece con esta canción, canta delante de sus súbditos, sale en público, se va de vacación en un lugar hacia Alejandría, y allá se va y entona esta canción. Y otro de sus generales entiende lo que es el deseo del César y le propone: si deseas que esta canción sea realidad,
yo puedo correr con ello. Y le dijo el César: ve. Dio la orden de que se incendie una parte baja de Roma, donde estaban los pobres, los necesitados, los huérfanos. Y fue una gran destrucción. Una gran destrucción. Hermanos míos, dice que el humo cubría los cielos. El sol se tiñó de rojo. Se cumplió algunas profecías allá. El pueblo desesperado. Mucha muerte, mucha muerte. Pasa esto, entonces por seguro va a venir la investigación. ¿Quién empezó esto? Tenía que haber alguien que no amaba a Roma, no quería a Roma. Roma era la ciudad ilustre. Allí estaba el César. Entonces el argumento de Nerón mismo era: alguien no ama a nuestra nación, alguien no quiere a Roma, y por eso le prendió fuego. Oh, no sabía que mi canción, mi bella canción, podía llegar a ser realidad. Él pues también se creía poeta. Es que cuando el hombre o lo que pa' y te voy, ¿me entienden? O sea que el dicho es que cuando cae en un desenfreno no hay como quien le ataje. Es perverso en todos los sentidos. Para decirte nomás que la historia data que él, para ofrecer su sacrificio a su Dios, mata a su esposa, a su hijo y hasta a su madre. Y tenía como pareja un hombre y una mujer al lado. O sea que de todo, se mezclaba entre todo. Y se cree que fue también el hombre que consumía el crack en ese lugar, así como Poncio Pilato. Nunca estaba lúcido, casi nunca estaba lúcido, pero él se creía Dios. Entonces, están tan cercanos ya los que están investigando y ya le descubrieron al César. Era él quien dio la orden, porque entraron a través de este general que corrió y se le vio a él tirando combustible y prendiendo fuego por el camino. Y le dijeron: ¿cómo fuiste tan capaz? ¿Quién dio la orden? Pues Roma también representaba lo ilustre y hasta ahora que son los derechos civiles. Los que estudian derecho entenderán que hay una materia específica de cómo era Roma en aquel entonces, con mucha justicia aparentemente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Vienen y le confrontan a Nerón y le dicen: César, ya es un hecho, usted mandó a incendiar Roma. Entonces él dice: no, yo sé quiénes son y les voy a revelar quiénes son. Pero antes de eso les voy a decir por qué incendiaron Roma. Es porque nunca no nos quieren, nunca nos aprecian. Han dejado de participar en nuestras fiestas, han dejado de participar en nuestras reuniones, y son muchísimos más ahora de lo que eran antes. Y están por allí sus líderes, llamado Pablo, Pedro, Apolos y otros. Quienes incendiaron Roma fueron los cristianos. El grupo que fue, hermanos queridos, a confrontarle a Nerón, se creyó esa mentira. Y Nerón dio la orden: ahora arréstenle a todos los cristianos, tienen que morir, tienen que desaparecer de Roma y de sus alrededores. Y aquí empezó, hermano, la tribulación. Entonces esta historia hace, hermanos queridos, que el apóstol Pedro escribiera esta parte de su libro diciéndole a los cristianos: no os sorprendáis, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Si así empiezan de nosotros, encomendemos nuestra alma al fiel Creador. El Señor está cerca. Dice, hermanos, que estos cristianos entraron en un avivamiento, empezaron a tener visiones de ángeles volando de un lado para el otro, ángeles revoloteando de un lado para el otro.
eran llenos del Espíritu Santo y empezaban a reírse. Cuando vino el día y que tenían que ser tirados en la arena del circo, y estaba allí Nerón con sus séquitos, con sus súbditos allí alrededor, lleno el estadio. Hasta ahora sigue el circo romano, quedó para la historia, y vos en Wikipedia vas a encontrar todo lo que te digo también en parte. Entonces empieza el espectáculo. Son lanzados los cristianos en bolsas en el circo, y algunos empezaban a cantar y glorificaban a Dios. Otros empezaban a reírse, y otros gritaban diciendo: estoy viendo al Maestro, estoy viendo al Señor sentado a la diestra de Dios, así como fue con Esteban. Estoy viéndolo, aleluya, gloria a Dios, Maranata, Maranata, Maranata. Y el estadio allí barulento, el rugido de las fieras, de los animales. Y Nerón escucha y observa cómo los cristianos oran, cantan y se ríen, son llenos del Espíritu Santo de Dios, hablan en lenguas. Y él se levanta y para, diciéndole a la gente que se callen, porque quería escuchar qué estaban haciendo estos cristianos. Era algo extraño para él, no era normal, porque por lo general uno que está próximo a morir clama por su vida, ruega por su vida, y claman al César. Lo que él estaba esperando es decirle: oh César, por favor, perdónanos la vida, aceptamos esto o aquello que tú dices. Pero ellos no, ellos glorificaron a Dios. Entonces César escucha y dice: algunos están cantando, otros están glorificando a ese Jesús, otros están riendo. Al poco escucho algo, pero no entiendo lo que dicen. Están hablando en lengua, le dice alguien de allá. ¿Y qué es eso? Alabar a Dios en espíritu. Y a otros que estoy escuchando, que es Maranata, que es Maranata. Díganme que es Maranata. Y alguien le grita de lejos diciéndole: Cristo reina, Cristo reina. Y eso le enfurece más. Y dicen: suelten a las fieras. Salen los animales. Los cristianos, llenos de gozo, se van en la presencia de su Creador, en la presencia de su Dios, que estaba allí nada más y nada menos con ellos en el circo romano, en la arena del circo, recibiendo sus almas. Murieron muchos cristianos, muchos murieron, porque más de la mitad del mundo romano fue evangelizado y fue cristianizado. Quedaron muy poco en porcentaje los creyentes en aquel entonces, pero murieron por no negar a su Señor, y murieron en el gozo de su Señor. A su nombre y a su iglesia. ¿Quieres aplaudir fuerte? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir Cristo reina? Más fuerte: Cristo reina. Es lo que dices cuando somos sorprendidos, somos avisados por algunas cositas nomás que pasan por allí. ¿Qué sale de tu boca? Sale una alabanza, sale una oración, sos lleno del Espíritu Santo y gritas Cristo reina, o te pones y te angustias. Ay, no. Pastor, ¿qué pasa, hermano? Estoy deprimido. Vaya, oye, Juan de, ¿qué pasa? Y viste que esta guerra que comenzó, hermano, el nombre de Jesús es libre, aleluya. Empuña tu Biblia y empieza a leerlo diferente, amén. Estas cosas van a tener que ocurrir, pero también el creyente tiene que estar lleno de gozo. Otra cosa que apareció y va a seguir todavía en el ojo de la tormenta: los pastores, amén. Al poco, y algunos ya son como Nerón también por allí, ¿sí? Pero saltaron informaciones, hermanos queridos, que también al pueblo cristiano está probando. Y es lo que le gusta al público.
Es lo que le gusta al circo romano, es lo que le gusta a la multitud. Agarrarle a un cristiano y exponerlo delante de la fiera. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Hermanos míos, es necesario que estas cosas acontezcan para probar quiénes son los verdaderos y quiénes no. Amén. Quiénes son los verdaderos pastores y quiénes no lo son. Por eso vamos un poco al libro de Judas. Judas Ngopete y capítulo 1 de Oreco. Amén. Entonces, yo quisiera que empuñes tu Biblia y vamos a leerlo juntos. Dice así: falsas doctrinas y falsos maestros. Esto también encontramos en 2 de Pedro 2, 1 al 17, pero vamos a ocuparnos de lo de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Verso 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, Judas es un tipo durísimo.
y que habla tal y cual así como estamos leyendo, ¿cuántos de nosotros tendríamos la capacidad de absorber una prédica de nuestro queridísimo Judas, el hermano del Señor? Este no es Judas el Iscariote, no Maguri. Algunos confunden, pero si Judas murió, ¿cómo es que aparece otro Judas? ¿Verdad? Entonces estudia un poco más la escritura y lo vas a comprender, lo vas a entender. Entonces, hermanos queridos, todo lo que saltó y salió a luz es el comienzo quizás de mucho más que van a venir a la luz, ¿sí? Pero yo, como le estaba animando también a algunos pastores que se estaban sintiendo un poco tristes, les dije: hermano, nuestros miembros son inteligentes, eso. ¿O acaso tus miembros no? Ellos van a entender, hermano, ¿verdad? Y si vos sabes tu corazón y tu conciencia, vas a entender también de que estás bien y ellos van a estar felices contigo. Yo considero de suma inteligencia a cada uno de ustedes. Y si vienen a escucharme domingo tras domingo, seguramente hay algo de credibilidad en mi corazón. Amén. O tengo al Espíritu Santo, o compartimos la sana doctrina, la pura palabra de Dios. Aquí no hacemos negocio como dice Judas y como los otros lo estaban haciendo. No usamos las almas, hermanos, para beneficiarnos de ellos. Claro que no. Las almas que el Señor nos envían aquí, lo que más queremos es que se alimente de Cristo y que crezca en Cristo y que tenga el carácter de Cristo y que haga su oración como hizo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Ahora, tanto ustedes como yo tenemos todo mérito, si queremos, en sentarnos y lamentarnos. Ay, na este pastor, ay, na aquel pastor, ay, seika tu epea. O correco arupi algunos y ahora están temerosos, otros asustados. Ya no le da el tiempo para ordenar su vida o su iglesia como tiene que ser, porque pensó que las cosas iban a marchar así nomás, que nunca se iban a tocar. Hermanos queridos, ellos están asustados ahora, pero lo que más creo es que porque el Señor les ama, amén, y quiere que se vuelvan tal y cual como tiene que ser un representante de Dios. Algunos, hermanos queridos, están asustados. No tiene una cuenta para rendir, no tiene un balance para mostrar. Siempre se les ha dicho: tienen un permiso que el Ministerio de Educación y Ciencia les provee para el buen funcionamiento de la iglesia. No, nosotros somos mayor autoridad que ellos de algunos engreído, peseitela y corazón obu. No tiene que ser así. No, no, no. Ellos están asustados ahora. Ellos están diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Pastor Eloicoa. Y justo en el núcleo, en el anillo, hermano, está la prueba candente. Allí se está comprobando, hermanos, que hay gentes que tienen que volverse a Dios. Dicen ser llamados siervos de Dios, pero tienen que volverse a Dios. Se tienen que humillar para que Dios defienda, hermanos, lo que de repente Él dice que puede defender. Entonces, ¿dónde nos vamos? ¿Qué hacemos si los que nos representan no pueden? ¿Por qué? Porque hay un límite que ya no se puede cruzar. Entonces no hay otra cosa. Humillémonos delante de Dios. Pero ¿qué pasa del otro grupo? Como nosotros, por ejemplo. Hermanos queridos, estamos agradecidos a Dios. Amén. Porque estamos o crear problema alguno. Para la ya otra cosa. Le estoy hablando en un nivel de liderazgo quizás, pero hermanos queridos, el punto es que tu iglesia, tu liderazgo, tu pastor son saludables. Amén. Si vinieran hoy a golpear y a decir: podemos ver, podemos controlar, yo les abriría de par en par las puertas. ¿Qué quieren saber? Amén. Están inscritos en el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Estamos? ¿Dónde está el papel? Ahí está. Aquí tenemos. ¿Y qué del Ministerio de Justicia y Trabajo? También estamos inscritos. ¿Y qué de IPS? También estamos allá.
O sea que bien establecido, como dice el Señor y como dice la ley. No tememos a nada. ¿Tienen su balance, su contabilidad? ¿Podemos echarle un vistazo? No hay problema. Factura por factura, hecho por hecho, transparencia tras transparencia. ¿Tienen un grupo llamado Junta Directiva? Aleluya, sí tenemos. ¿Quiénes son? Aleluya. Me oigo la junta peguajania. Pastor, Nina te menciona a mí su corazón era. Eric, hermano. No, viste que. No. Junta, orden. Aleluya. Amén. Orden. Y no solamente la junta, sino que cada uno de ustedes también. Amén. Procura por tu orden, hermano. Le dijo un profeta ¿a quién era? A Ezequías: ordena tu casa porque morirás. Ordena tu casa porque morirás. Qué gusto es ser bendecido cuando morimos, pero ¿cuántos son maldecidos porque dejan deuda, dejan problemas, dejan un sinfín de situaciones que la esposa pobrecita tiene que arreglar, después procurar ordenar? A 10 años más ahí mando, ahí di la imena, veo más no acuérdense, te va a llamar, ¿verdad? Porque nunca no ordenáis la vida. O viceversa también puede ser. Ordena tu casa. Mira al que está al lado y dile: ordena tu casa, ya es tiempo. Ya es tiempo de decir. Entonces fácilmente, hermanos queridos, estas cosas pueden venir y llevarnos el gozo, quitarnos el gozo que tenemos que vivir en el Señor. Fácilmente yo puedo sentarme y lamentarme por todo lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con mis colegas, pero no puedo yo estar detrás de eso. Tengo que vivir en el gozo del Señor. Amén. Ya he orado, Señor, sean perdonados, yo les perdono, oro por sus vidas, y lo que tenga que ir arrastrando como consecuencia, seguiré orando por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y como le dije a un pastor, y si haya que visitarle en lugares específicos, también me iré. Si se vuelven al Señor, si es el camino que tenemos que ir, porque Dios quiere ordenar a su pueblo. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los impíos? Amén. Pastor Abreu se fue a la eternidad. También es un hecho de que trajo sobre el pueblo cristiano, y mayormente en Paraguay, un manto de repente de tristeza, pero luego tenemos que reponernos. Amén. Él está en el Señor, en el cielo, y las cosas también aquí tienen que ir marchando para la gloria y honra del Señor. Entonces, de alguna u otra forma hemos recibido, hermanos queridos, pruebas suficientes para lamentarnos si queremos, pero estoy viendo que ustedes decidieron venir esta mañana y gozarnos en el Señor. ¿Es cierto lo que digo? ¿Sí o no? Póngase de pie entonces. Aleluya. Te voy a leer lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Amén. Estad siempre gozoso. Eres pastor la gozo. Pues no entendéis la alegría, a la gozo. Me apico ya puca pareñará omba el añan de situación. No. Y vamos a seguir hablando mucho de estas cosas de tanto en tanto, pero es un estado del corazón. Amén. Un estado del corazón que yo sé, hermanos queridos, más que nada estoy con gozo porque Cristo es conmigo. Y el Calvario es la fuente. Él es el pozo para sacar el agua de la salvación, del perdón, de la sanidad, del amor, etcétera, etcétera. Pero es un estado del corazón, hermanos, que a pesar de todo lo que ocurre en mi entorno, yo vivo feliz en el Señor. El apóstol Pablo nos enseña, estando en la cárcel de Filipo, dice: regocijaos en el Señor.
Otra vez os digo, regocijaos. Él estaba en la cárcel. Entendió que ese lugar, hermano, no era para él un impedimento para gozarse en el Señor. Hermano, que todo esto te lleve a ti en tu pequeñito problema a examinar que tu Dios es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Amén. Y ese Dios que le ungió a ese pueblo que estaba en el circo romano, porque ellos entendieron, hermanos, que la muerte ya no tenía potestad sobre ellos. Ese mismo Dios te puede ungir también a ti en su gozo, no importa lo que estés pasando.